Bienvenido a la clase de Ciencias, Salud y Medio Ambiente, siempre en la unidad número 4, la presión en líquidos y gases, contenido, presión y sus aplicaciones y principio de Pascal. Recuerda que esta es la semana número 4. Ahí vemos algunos principios de Pascal que tienen que ver con presión de gas. En este caso se ven como pistones ahí. También abajo hay un experimento que se puede hacer. ¿Ok? Octavo grado, video 2 de la semana. Te saluda el profesor Roberto. Como siempre, invitándote a que me busques y te suscribas a mi canal, Matemáticas Mate Roberto, y en la lista de reproducción podrás encontrar los videos de este grado. Continuando con la clase. 4. Sistemas de fuerzas. Recordemos, ¿qué es una fuerza? Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de reposo o de movimiento. Si existe una fuerza, necesariamente debe interactuar dos cuerpos. Otro factor que no debes olvidar es que la fuerza la representamos como vectores, los cuales indican sentido y dirección. Para estudiar la fuerza que forman un sistema, debes saber que poseen componentes y que obtenemos una resultante producto del sistema de fuerzas. ¿A qué se debe el equilibrio? Bueno, cuando un cuerpo está en equilibrio, el resultante, o sea, la suma de sus fuerzas será cero. Dice ahí, cuando no existe fuerza externa actuada sobre un cuerpo o cuando la suma vectorial de la fuerza externa que actúa sobre un cuerpo es cero, es equilibrio. Dicho de otra manera, cuando la fuerza resultante externa que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo se encuentra en estado de equilibrio. Y en ese sentido, el equilibrio, el cuerpo puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante en una línea recta. Clasificación de los sistemas de fuerza. Presentaremos diferentes fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Sistemas de fuerzas colineales. Cuando dos fuerzas tienen el mismo sentido, se suman sus fuerzas y tendrán el mismo sentido. Observa esto. Si dos fuerzas van en sentido contrario, por ejemplo, uno a la izquierda y el otro a la derecha, como cuando estás jalando una cuerda con tus compañeros, procederemos a restarlos. Y el sentido de la fuerza lo determina la fuerza que posee mayor intensidad. Sistema de fuerzas paralelas. Vemos el ejemplo, pues es una fuerza total. Quiere decir, son las fuerzas que poseen dirección paralela, o sea, a la par. Se pueden aplicar en el mismo sentido o en sentido contrario. Si van en sentido contrario, la resultante será la resta entre ellas. Y si van en el mismo sentido, el resultante será la suma de ambas. Sistemas de fuerzas concurrentes o angulares. Son angulares cuando actúan sobre un mismo punto y sus direcciones forman un ángulo. Veamos aquí. Está la fuerza 1 y la fuerza 2 y el resultante es la fuerza que representa este vector negro. Igual acá. Tengo una fuerza a la de derecha, una fuerza a la izquierda y ambas hacen una fuerza negra acá que es la resultante. Fuerza 1, fuerza 2 y resultante. El vector que se une al origen de la primera fuerza con el final de la fuerza representa en intensidad, dirección y sentido la resultante. Figura 1. Al sumar la fuerza tenemos una resultante. Bien. Ley de Hooke. Con esta ley estudiamos fenómenos tipo elástico, cuando aplicas una fuerza externa para sumar un resorte. Ahí está Roberto Hooke, un gran científico. La ley nos dice, la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición. ¿En qué objeto has observado que hay resortes? En un lapicero, sí, ¿verdad? En muchos otros más, en mecanismos como vehículos, en los amortiguadores, hay bastante uso de los resortes. Bien, observemos la figura 2. Como primer punto tenemos el resorte en equilibrio. El primero, el resorte en equilibrio donde la fuerza es cero. Bajo esta condición no se estira o se comprime. El resorte se encuentra en reposo. Bien, figura 2. Al aplicar una fuerza en el muelle de la figura A, esta se alarga aquí. Esa fuerza lo que es alargarla. Pasa de una X a una X menos la X, que es la fuerza inicial. La deformación que se produce X menos X sub 0 es directamente proporcional a la fuerza que le aplicamos.
En el segundo paso se estira el resorte hacia la derecha producto de una fuerza, mientras el resorte jala hacia la izquierda, pero esta fuerza actúa como para mantener el sistema en estado de reposo. Por ejemplo, si cambiamos la aplicación de una fuerza, si comprimimos al empujar el resorte hacia la izquierda, o sea, lo aplastamos el resorte producirá una fuerza hacia dónde? Contraria, hacia la derecha. Observa. Si yo quiero comprimir el resorte, dice este resorte no me hará nada y empieza a comprimirlo. Va a haber un momento de tensión que el resorte va a estirar y ¿qué va a pasar? Correcto, hay una fuerza contraria a la primera. Aquí la fuerza va hacia la izquierda y al comprimirse la fuerza resulta hacia la derecha. ¿Cómo medimos la fuerza de Hooke? Si aplicamos a un resorte una fuerza, este se comprimirá o se alargará, los dos casos que hemos visto. Por otra parte, si duplicamos la fuerza, el alargamiento o lo que comprima será el doble. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. Esta ley nos dice que el alargamiento de un resorte es directamente proporcional ¿a qué? Al módulo de la fuerza aplicada. Todo esto si no deformamos el resorte. Ahí tenemos una fórmula. ¿Qué querrán decir las letras? Veamos. Donde F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el resorte. ¿Va a ser igual a qué? Cae la constante elástica del muelle, que se relaciona a fuerza o alargamiento. Por cuando es mayor su valor, más trabajo costará estirar el muelle. Bien, depende del muelle de tal forma que cada uno tendrá la suya propia. X sub 0 es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza, o sea, en estado de reposo. Y X es la longitud del muelle, o sea, del resorte con la fuerza aplicada. Observa detenidamente el diagrama de la figura 1 que lo acabamos de ver. Si aplicas una fuerza en el pistón pequeño, la fuerza 1 va a ser igual a ¿qué? A la P1. Verás cómo se mueve el pistón grande. El pistón 1. Te queda un pequeño cuestionario de la página del numeral 17 al 23. Espero lo conteste correctamente y te espero en la siguiente clase.